¿Qué tal están? Andrés Ortiz Osés nació en 1943 en Tardienta, provincia de Huesca, en España. Su obra se ha convertido en una de las referencias más originales de la filosofía española contemporánea dentro del ámbito de la hermenéutica simbólica, un enfoque que él mismo ayudó a consolidar como una vía alternativa entre la racionalidad analítica estricta y el existencialismo clásico. Desde muy temprano, su pensamiento se orienta hacia la búsqueda del sentido profundo de la existencia humana, entendido no como una estructura puramente lógica, sino como una realidad simbólica, ambigua y plural. Su formación intelectual se desarrolla en un momento histórico clave, la posguerra española y el progresivo proceso de apertura cultural del país hacia Europa. Estudia filosofía y teología, lo que ya marca una primera característica decisiva de su pensamiento, la tensión entre razón filosófica y experiencia religiosa. Posteriormente amplía estudios en centros europeos, especialmente en Alemania, donde entra en contacto directo con la hermenéutica filosófica contemporánea, en particular con la obra de Hans-Georg Gadamer. Este contacto con la hermenéutica alemana resulta fundamental. Gadamer había planteado que la comprensión humana no es nunca neutral ni objetiva, sino que está siempre condicionada por la historia, el lenguaje y la tradición. Ortiz Osés recoge este principio, pero lo transforma profundamente. En lugar de limitarse a una teoría de la interpretación textual o histórica, lo convierte en una antropología simbólica general. Es decir, el ser humano no solo interpreta textos o tradiciones, sino que vive inmerso en un universo simbólico que estructura su experiencia del mundo. De esta forma, y contando con esta base hermenéutica, se añade otra influencia decisiva, el pensamiento de Carl Gustav Jung. De Carl Gustav Jung toma la idea de los arquetipos y del inconsciente colectivo, entendidos como estructuras simbólicas profundas que atraviesan la psique humana más allá de la conciencia individual. Esta incorporación es clave porque permite a Ortiz Osés ampliar la hermenéutica hacia el ámbito psicológico, mítico y también religioso. El tercer gran eje de su formación es la tradición simbólica y mitológica europea, desde la antropología cultural hasta la filosofía de la religión. Autores como Mircea Eliade, Ernst Cassirer o Paul Ricoeur también forman parte del trasfondo intelectual de su obra, aunque Ortiz Osés desarrolla una síntesis muy personal que no se limita a reproducir ninguna de estas influencias. Desde el punto de vista académico, Ortiz Osés ha desarrollado gran parte de su carrera en universidades españolas y centros de investigación dedicados a la hermenéutica y también a la filosofía simbólica. Su trabajo ha sido especialmente relevante en la difusión de la hermenéutica en el ámbito hispano, donde ha actuado no solo como creador de pensamiento, sino también como mediador cultural entre la filosofía alemana contemporánea y el mundo intelectual español y latinoamericano. Su trayectoria intelectual se caracteriza por una constante preocupación por el problema del sentido. Frente a las corrientes filosóficas que privilegian el análisis lógico del lenguaje o la explicación científica del mundo, Ortiz Osés insiste en que la experiencia humana está atravesada por dimensiones que no pueden reducirse a lo puramente racional. Estas dimensiones incluyen el mito, el símbolo, la religión, el deseo y la imaginación. En este sentido, su filosofía no se presenta como una teoría cerrada, sino como una hermenéutica abierta, es decir, como una forma de interpretación permanente de la condición humana. El ser humano, para Ortiz Osés, no es un sujeto transparente ni tampoco plenamente racional, sino un ser interpretativo que vive inmerso en significados múltiples, muchas veces contradictorios. Este punto de partida marca también toda su obra posterior, la convicción de que la filosofía debe hacerse cargo de la complejidad simbólica de la existencia, en lugar de intentar reducirla a esquemas racionales simplificados. En este sentido, hay que decir también que Andrés Ortiz Osés ha desarrollado una hermenéutica simbólica y el núcleo del pensamiento de este pensador se articula en torno a lo que él denomina hermenéutica simbólica, que es una propuesta filosófica
que busca reinterpretar la experiencia humana desde la centralidad del símbolo como mediación del sentido. Esta idea supone un desplazamiento respecto a la hermenéutica clásica de Gadamer, ya que no se limita a la interpretación histórica o lingüística, sino que amplía el horizonte hacia una antropología profunda del significado. Y también hay que decir que para Ortiz-Osés la realidad humana no se presenta nunca de forma directa, sino siempre mediada por estructuras simbólicas, como por ejemplo el lenguaje. El ser humano no accede al mundo como un sujeto neutral que observa objetos, sino como un ser que interpreta desde marcos de sentido previamente configurados por la cultura, el lenguaje, el mito y también la imaginación. En este punto el símbolo no es un elemento accesorio del pensamiento, sino su condición de posibilidad desde su perspectiva filosófica. El símbolo, en su filosofía, no debe entenderse como un signo arbitrario, ni tampoco como una simple representación. Es una estructura viva de mediación entre contrarios. Su función es unir aquello que en el plano lógico aparece separado: razón y emoción, conciencia e inconsciente, individuo y comunidad, finitud e infinitud, etc. En este sentido, el símbolo no elimina la contradicción, sino que la integra en una forma superior de comprensión. De este modo, hay que decir también que este enfoque está profundamente influido por la psicología analítica de Jung, especialmente por su teoría de los arquetipos. Ortiz-Osés interpreta los arquetipos no como entidades psicológicas aisladas, sino como matrices simbólicas universales que estructuran la experiencia humana. El inconsciente colectivo de Jung se convierte así en una dimensión hermenéutica del sentido donde se configuran los grandes relatos míticos de la humanidad. Uno de los conceptos fundamentales de su pensamiento es la idea de mediación simbólica. Toda realidad humana está mediada, es decir, filtrada por estructuras simbólicas que no son plenamente conscientes. Esto significa que el sujeto nunca se enfrenta al mundo de manera inmediata, sino siempre a través de interpretaciones simbólicas que configuran su percepción. Esta mediación no es un obstáculo, sino la condición misma del sentido. A partir de esta idea, Ortiz-Osés desarrolla una reinterpretación del mito y la religión. Lejos de considerarlos formas primitivas o superadas de pensamiento, los entiende como expresiones fundamentales de la estructura simbólica humana. El mito, para él, no es un error racional, sino una forma narrativa de expresar conflictos existenciales profundos. Por ejemplo, el origen, la muerte, el mal, el amor, el destino. La religión, por su parte, articula simbólicamente la relación del ser humano con lo absoluto o con el misterio de la existencia. En este contexto, hay que decir que la hermenéutica simbólica se convierte en una filosofía del sentido plural. No existe un único significado último de la realidad, sino una multiplicidad de sentidos que se entrecruzan y se complementan. La tarea del pensamiento no es reducir esta pluralidad, sino interpretarla, comprenderla y también hacerla habitable. Ortiz-Osés también introduce una crítica implícita a las formas de racionalidad moderna que han intentado eliminar el símbolo en nombre de la objetividad científica. Según su diagnóstico, la modernidad ha tendido a privilegiar una razón instrumental que cuantifica, clasifica y controla la realidad, pero que pierde de vista las dimensiones simbólicas, afectivas y existenciales del ser humano. Esta reducción provoca una pérdida de sentido que se manifiesta en formas contemporáneas de nihilismo cultural. Frente a ello, su propuesta no consiste en rechazar la razón, sino en ampliarla. La razón simbólica no sustituye a la racionalidad lógica, sino que la complementa. Mientras la razón analítica busca claridad y distinción, la razón simbólica acepta la ambigüedad, la paradoja y la coexistencia de contrarios. Esta ampliación permite recuperar dimensiones de la experiencia humana que habían sido excluidas por el pensamiento moderno dominante. En este aspecto, la hermenéutica de Ortiz-Osés puede entenderse como una filosofía de la integración. Su objetivo no es eliminar tensiones, sino interpretarlas simbólicamente para precisamente hacerlas comprensibles. La existencia humana aparece así como un tejido complejo de significados. Andrés Ortiz-Osés
desarrolló en su filosofía una ética del sentido. En la última fase del pensamiento de Andrés Ortiz Osés, la hermenéutica simbólica se orienta hacia una dimensión cada vez más explícitamente ética y cultural. Si en los desarrollos anteriores el eje estaba puesto en la estructura del símbolo y en la mediación del sentido, aquí el centro se desplaza hacia la pregunta por cómo habitar un mundo marcado por la fragmentación del significado, la crisis de los relatos tradicionales y la expansión de una racionalidad técnica y tecnológica que tiende a empobrecer la experiencia humana. De esta manera, para Ortiz Osés, la modernidad tardía se caracteriza por una tensión creciente entre dos formas de racionalidad. Por un lado, una racionalidad instrumental heredera del positivismo y de la tecnociencia, que busca eficacia, control y cálculo. Por otro lado, una racionalidad simbólica que remite a la profundidad del sentido, a la ambigüedad también de la experiencia y a la necesidad humana de narrarse a sí misma mediante mitos, relatos y figuras culturales. La crisis contemporánea surge cuando la primera de estas racionalidades se impone de manera casi exclusiva sobre la segunda, generando lo que puede interpretarse como una pérdida de densidad simbólica en la vida cotidiana. En este contexto, la hermenéutica simbólica adquiere una función claramente crítica. No se trata solo de interpretar el mundo, sino de denunciar las formas de reducción del sentido que empobrecen la experiencia humana. Esta crítica, además, no es destructiva, sino reconstructiva. Busca restituir la complejidad simbólica de la existencia, devolviendo al mito, a la religión y al imaginario cultural su papel constitutivo en la comprensión de lo humano. Un aspecto clave también de esta fase es la noción de reconciliación de contrarios. Ortiz Osés sostiene que la condición humana está atravesada por polaridades irreductibles, por ejemplo, razón y afecto, luz y sombra, orden y caos, identidad y diferencia. La filosofía no debe eliminar estas tensiones, sino aprender a habitarlas simbólicamente. La reconciliación, por tanto, no significa homogeneización, sino integración dinámica de la diferencia. En este sentido, su pensamiento se aproxima a una ética de la complejidad, donde la verdad no es un punto fijo, sino un proceso interpretativo en permanente apertura. Esta dimensión ética se expresa también en su comprensión del ser humano como un ser interpretativo en búsqueda de sentido. La vida humana no se agota en la supervivencia biológica ni en la eficiencia social, sino que requiere una narrativa simbólica que le otorgue orientación. Sin esta dimensión, el individuo queda expuesto a formas de nihilismo, desorientación o saturación de información sin significado. Ortiz Osés también desarrolla una crítica a ciertas formas de modernidad que han expulsado el símbolo del espacio público, relegándolo a lo puramente privado o estético. Frente a esta tendencia propone recuperar el valor cognitivo y existencial del símbolo, entendiendo que este no es una reliquia del pasado, sino una estructura permanente de la conciencia humana. En este sentido, el símbolo no pertenece a una etapa superada de la cultura, sino que constituye una dimensión transversal de toda experiencia significativa. En cuanto a su influencia, su obra ha tenido un impacto importante en la filosofía española contemporánea, especialmente en el ámbito de la hermenéutica, la filosofía de la religión y la antropología filosófica. También ha sido una referencia relevante para pensadores interesados en la relación entre mito, cultura y modernidad, así como para desarrollar, aspectos filosóficos en América Latina vinculados a la hermenéutica simbólica y a la filosofía de la liberación. En síntesis, la filosofía de Ortiz Osés puede entenderse como un intento sistemático de pensar el sentido humano desde la mediación simbólica. Su hermenéutica no busca clausurar el significado, sino mantenerlo abierto, plural y dinámico. El ser humano aparece así como un intérprete situado en un mundo de símbolos obligado a negociar constantemente entre contrarios, a reconstruir sentidos y a habitar la ambigüedad constitutiva de la existencia. Con ello, su pensamiento
se consolida como una de las propuestas más originales de la filosofía contemporánea en lengua española, al articular hermenéutica, simbolismo y antropología en una visión integradora de la condición humana. Andrés Ortiz Osés falleció el 18 de julio de 2021, cerrando una de las trayectorias filosóficas más singulares de la filosofía española contemporánea. Su muerte supuso el final biográfico de un pensador, pero no el cierre de su influencia intelectual, que continúa activa en distintos ámbitos de la hermenéutica, la antropología filosófica y la filosofía de la religión. Su obra, centrada en la llamada hermenéutica simbólica, sigue siendo leída, discutida y reinterpretada tanto en España como en espacios académicos de Europa y América Latina. En este sentido, hay que decir que Ortiz Osés murió en un momento en el que su pensamiento ya había alcanzado una madurez sistemática. Desde las décadas finales del siglo XX había desarrollado una propuesta filosófica original que buscaba superar la oposición entre racionalismo moderno y pensamiento mítico simbólico. Para él, el ser humano no puede comprenderse adecuadamente si se lo reduce a un sujeto puramente racional o científico. Su existencia está atravesada por símbolos, mitos, relatos culturales y estructuras imaginarias que configuran la experiencia del mundo. Esta intuición lo convirtió en uno de los principales representantes de la hermenéutica simbólica en lengua española. Y tras su fallecimiento, su obra no solo ha permanecido vigente, sino que ha adquirido un nuevo interés en el contexto de la filosofía contemporánea, especialmente en un escenario cultural marcado por la crisis de sentido, la fragmentación de los relatos colectivos y el cuestionamiento de la modernidad tecnológica. Muchos intérpretes consideran que su pensamiento resulta especialmente relevante hoy precisamente por su insistencia en la dimensión simbólica de la existencia humana. En el ámbito de la filosofía española, Ortiz Osés ha influido en numerosos pensadores vinculados a la hermenéutica, la filosofía de la religión y la antropología filosófica. Su concepto de hermenéutica simbólica ha sido desarrollado, matizado o discutido por autores que trabajan la relación entre mito, cultura y lenguaje. Entre los ámbitos más influidos se encuentra la filosofía de la religión en España, donde su recuperación del simbolismo religioso como estructura de sentido ha tenido un impacto notable. En Europa, su pensamiento se inscribe en diálogo con la tradición hermenéutica iniciada por Gadamer, aunque Ortiz Osés introduce una dimensión más antropológica y simbólica que lo diferencia del enfoque estrictamente histórico-lingüístico de la hermenéutica gadameriana. También mantiene afinidades con la filosofía del símbolo de autores como Paul Ricoeur o con la antropología simbólica de Ernst Cassirer, aunque su obra no se limita a reproducir estas influencias, sino que las reinterpreta desde una sensibilidad propia. Uno de los elementos más distintivos de su influencia es su capacidad para conectar la filosofía europea con tradiciones interpretativas latinoamericanas. En este sentido, su pensamiento ha sido especialmente bien recibido en América Latina, donde dialoga con corrientes como la filosofía de la liberación y la hermenéutica crítica, autores interesados en la dimensión simbólica de la cultura latinoamericana. Han encontrado en Ortiz Osés herramientas conceptuales para pensar la relación entre mito, identidad y modernidad. Su influencia también se ha dejado sentir en el campo del psicoanálisis cultural y la teoría del símbolo. Debido a su diálogo con Carl Gustav Jung, su obra ha sido utilizada en estudios que exploran la relación entre inconsciente, arquetipos y estructuras culturales. En este sentido, su pensamiento ha servido como puente entre filosofía, psicología profunda y estudios culturales. A nivel mundial, Ortiz Osés no ha alcanzado la misma visibilidad que figuras centrales de la filosofía continental, pero su obra ocupa un lugar específico dentro de la hermenéutica contemporánea como una de las propuestas más sistemáticas de reinterpretación simbólica del sentido humano. Su originalidad reside en haber desarrollado una filosofía que no separa razón y mito, sino que intenta integrarlos en una estructura interpretativa común. Tras su muerte,
Su legado se mantiene vivo en varias líneas de investigación. Por ejemplo, la hermenéutica simbólica, la filosofía del mito, la antropología filosófica del sentido y la filosofía de la religión en clave interpretativa. Su obra sigue siendo objeto de estudio en universidades españolas y latinoamericanas y continúa también generando debates sobre el papel del símbolo en la cultura contemporánea. En conjunto, el fallecimiento de Ortiz Osés no ha significado el cierre de su proyecto filosófico, sino su entrada en una fase de recepción más amplia y consolidada. Su pensamiento permanece como una referencia fundamental para comprender la dimensión simbólica de la existencia humana y también la necesidad de una filosofía capaz de integrar razón, mito y cultura en una visión más amplia del sentido. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube con más de 13.300 vídeos. Hasta siempre.